Contentos de estar en la casa del Señor una vez más, ¿verdad? Para alabar y glorificar su nombre. Vamos a orar. En este momento, Señor, al inclinar nuestros rostros delante de tu presencia, primeramente reconocemos que estás aquí entre nosotros y que solo tú eres merecedor de recibir nuestra adoración, nuestra alabanza, toda pleitesía. Estamos aquí honrándote, como dice Pablo en Romanos, presentándonos en sacrificio vivo, es nuestro culto racional, presentándonos, Señor, honrando tu presencia, honrando tu palabra, y este día, el cual, Señor, sucedieron cosas tan grandiosas como es tu resurrección, y también, Señor, la llegada del Espíritu Santo en el Pentecostés. Por eso que en este primer día, domingo, Señor, nos unimos para darte culto. Y comenzamos, Señor, con el estudio de tu palabra. Siempre reconocemos, Señor, nuestra finitud humana, no solo al interpretar la palabra, sino también al poderla aplicar. Por lo que pedimos, Espíritu Santo, aquí presente, que seas tú quien nos enseñes. Salgamos de aquí, Señor, creciendo en fe, creciendo en el conocimiento de tu voluntad. Bendice cada clase, cada maestro y todo el culto, Señor, que hoy se ha de dar. Trae con bien a los hermanos que están en camino. Gracias por los fieles que están aquí temprano. En el nombre de Jesús encomendamos a ti todo este tiempo. Amén. Vamos a buscar Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10. Estamos tratando en nuestra clase la inauguración de la iglesia, en ese sentido del Espíritu Santo derramado sobre la iglesia en el día del Pentecostés, lo cual ocurrió un día domingo. Encontramos que esa es una segunda motivación para nosotros congregarnos este primer día de la semana, no solamente para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino que ese fue el día que el Señor envió su Espíritu Santo en el Pentecostés, el día domingo. Estuvimos viendo en nuestra primera clase, lo cual fue esa primera predicación pública de Pedro, ¿okay? Donde en esa predicación él establecía los puntos principales del Evangelio. Y es por eso que quiero llevarles a este versículo como manera de introducción de la clase. Romanos 10, 9 y 10, lo leemos todo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Encontramos dos cosas en este versículo 9 que son necesarias para la salvación. ¿Cuáles dos? La confesión y creer. Confesarse y creer. Confesar y creer. ¿Okay? Uno no confiesa lo que uno no cree, uno va con la otra. Si uno confiesa algo es porque ya lo ha creído, a menos de que se le hayan ido los tornillos a la cabeza. Es cierto. Cuando tú confiesas algo, profesas algo, es porque ya lo creíste, es parte de lo que tú has creído. Y algo vital aquí para la salvación es, como ustedes pueden ver, un conocimiento de quién es Cristo. Porque el conocimiento de quién es Cristo tiene mucho que ver con mi salvación. Si no fuera por mi salvación, el Hijo de Dios no hubiera tenido que encarnar. Quiere decir que Él viene a ser Cristo, Él viene a ser el Mesías, el Señor, por salvarme a mí. Ve cómo implica un conocimiento correcto de Cristo, el yo poder gozar de vida eterna. El yo saber de que Cristo es el Señor, o sea, Él es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a morir por mí. Y por eso, lo segundo que implica aquí la salvación es que Dios le levantó de los muertos. El levantar de los muertos a Cristo está garantizando lo que es la vida después de la muerte. Quiere decir que no hay tal cosa como la aniquilación. Quiere decir que si no hay tal cosa como la aniquilación, quiere decir que el hombre es eterno. Y por tanto,
la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección para aquellos que lo han confesado como Señor y Salvador. Noten que dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es más o menos lo que acaba de decir el 9, la relación que hay entre lo que uno confiesa, lo que uno cree. Uno profesa lo que uno cree. Ahora, estamos viendo a la iglesia y su misión y su función, que es aquí en la tierra, presentar el evangelio, este evangelio a toda criatura. ¿Okay? Para poder poner esta confianza en Cristo, para poder creer en Él, tiene que haber noticias de Él, tiene que alguien darlo a conocer. ¿Okay? Y esa es la importancia, que por eso aquí continúan los versículos, como pueden ver el 14. Primero el 13 dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Quiere decir que después de haber habido una comprensión de quién es Cristo, de yo haber visto mi necesidad de confesar mi pecado y de aceptarle como salvación, yo le invoco, o sea, yo le pido que sea mi Salvador. Ahora, todo eso está muy bien, pero dice el 14, ¿cómo pues invocarán aquel en el que no han creído? Es importante que se dé a conocer noticias del Señor, y para eso Dios es el que envía su palabra. Mire lo que dice Isaías 55:11. Isaías 55:11. Primero que lo encuentre, lo lee. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que lo enviare. Ahí yo le puse al lado de ese versículo una S. Yo cada vez que estoy encontrando un versículo en la Biblia que me habla de la soberanía de Dios y de lo que Él hace, yo le pongo una pequeña S al lado. Fíjate, la palabra Él la envía, es Él quien la envía. Y no solamente la envía a Él, sino, según Isaías, va a hacer con esa palabra lo que Él quiere hacer en el corazón de la persona. ¿Ok? Pero Él la envía, y la envía a través de sus mensajeros. O sea, que para que alguien la dé a conocer, como dice ahora el 15 aquí en Romanos 10, que es donde estamos, la porción que estamos desglosando, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Para que alguien dé a conocer la palabra, es preciso que se sea enviado. Quiere decir que todo mensajero de Dios necesita una comisión de parte del Señor. Y mira lo que dice Isaías 52:7. Ajá, ¿quién lo lee? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios Okay. rey. Entonces, como ustedes pueden ver claramente, ahí tenemos que vernos como instrumentos del Señor en el evangelismo, en la palabra que Él va a enviar y la palabra que Él va a hacer con esa palabra, lo que Él quiera hacer en los corazones de las personas que Él toque. Pero los pies que estamos hablando aquí, que tanto Pablo en Romanos dice cuán hermosos son los pies, como también el profeta Isaías, indica que la iglesia no puede contentarse con que la gente venga, sino la iglesia tiene que ir a la gente, y esa es la gran comisión de Mateo 28:19. O sea, hay que ir a la gente como instrumentos del Señor para llevar el mensaje, para dar a conocer a Cristo, para que cuando la persona recibe ese conocimiento de Cristo, pueda hacer su profesión de fe y pueda confesar a Cristo, pueda invocar a Cristo y ser salvo. Pero detrás de todo eso está la obra del Señor, obrando no solamente en los que Él envía, sino en los recipientes, haciendo con esa palabra lo que Dios quiere hacer. Por eso el 16, fíjense, después de hacer todo esto, dice el 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todo el que escucha va a obedecer al Evangelio. ¿Ok? Mas dice el 17, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Pero van a haber personas que sí van a oír y la van a obedecer. ¿Ok? Pero en conclusión, nadie se salva
fuera del Evangelio de Cristo. ¿Okay? Todos tienen que escuchar el Evangelio de Cristo. Tanto los que obedecen como los que no obedecen, es a través del Evangelio de Cristo que se salva. Y esa es la comisión de nosotros como iglesia. La semana pasada veíamos el patrón que nos dejó esta iglesia primitiva a nosotros para poder seguirlo. Yo quiero ahora, antes de entrar en estos patrones que vamos a mencionar brevemente, los que estudiamos la semana pasada, y luego profundizar un poquito más en los que nos faltaron, que haya un poquito de participación entre ustedes. ¿Cómo ustedes ven la iglesia de Cristo hoy? ¿Okay? ¿Cómo ven la iglesia de Cristo hoy? Dividida, ¿verdad? Uh-huh. Afanada y turbada. Afanada, turbada, tibia, fría, hermana. Hermano, por unos lados baja, pero por otros lados alta, porque si, por ejemplo, uno va a Costa Rica y es increíble cómo se está moviendo el Evangelio ahí, la palabra del Señor. No hemos llegado a ver muchachitos con la Biblia prensada en los dientes, trepando bicicleta, y eso antes en mi país no se veía. Ok, a ver, hermano Carlos. Igual yo mantengo comunicación con el pastor de la iglesia mía allá en Cienfuegos, en Cuba. Bueno, desde que yo vine, cumplí 9 meses, gracias a Dios, hace poco. Y en Cuba sí ha habido un avivamiento espiritual muy grande. Y gracias a Dios por eso. Es un pueblo ávido de conocer la palabra. Y es lo que estoy de acuerdo con la hermana. Nosotros que tenemos más posibilidades, porque es verdad que ha habido un enfriamiento en este país. Yo veo así las cosas. ¿Cómo la ven? Dios sabe las cosas. Yo creo que... Hermano. Escuchaba en la radio cristiana en inglés que solo de denominaciones cristianas, sin hablar de otras religiones, mormones o esas cosas, solo cristianas hay 38,000 diferentes denominaciones. Solo cristianas. Engordando, no creciendo. Ok, una de las cosas bien importantes, por ejemplo, en este país, que nosotros tenemos que ver la iglesia a través de lo que dice la luz de las Escrituras, tibia y muy humanista. Pero esos son los defectos del hombre, porque las iglesias están compuestas de hombres imperfectos, todas. Y las imperfecciones humanas siempre han caracterizado la iglesia en la tierra. Perfecta va a ser cuando lleguemos al cielo. Cuando nuestro cuerpo sea transformado y ya no tengamos más relación con el pecado, ahí la iglesia va a ser perfecta. Pero mientras que estemos aquí en la tierra, la iglesia va a tener sus imperfecciones, tiempos más que otros, pero yo lo que veo en estos tiempos es el humanismo, el estar centrado en el hombre es lo que está predominando la iglesia de hoy, pero es una imperfección. Pero yo lo que no me gusta que alguien diga, por ejemplo, usar palabras como muerto o cosas así, porque entonces nosotros estamos diciendo que lo que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia de hoy no es efectivo, no sirve. Y el Espíritu Santo ha sido fiel en medio de las imperfecciones humanas que la iglesia ha tenido a través de los años. El Espíritu Santo ha sido fiel con la iglesia. ¿Qué más opiniones? Loida, primero. Sí, el problema es, en este país hay mucho materialismo, pero es bíblico cuando se habla del primer amor, que es lo que nosotros vamos y venimos y bajamos y volvemos de nuevo. La Biblia hace énfasis sobre el primer amor. Cuando uno viene a los pies de Cristo, uno quiere serlo todo en la iglesia, quiere estar en todo. Entonces, según van pasando el tiempo, uno como que se enfría. Y la misma Biblia exhorta que debemos siempre mantener firme ese primer amor con lo que vinimos a los pies del Señor. Okay, pero ¿cuáles son los factores, las causas de que la iglesia se enfría? Mucho materialismo. En este país hay más materialismo que amor. Entonces, ¿qué es lo que es el humanismo predominante que hay hoy día? Espérese, mi hermana. ¿Hermano? Dice, hoy actualmente las iglesias, muchas de las iglesias, no todas, puedo decir todas, pero como cristianos y en la fe de Cristo, muchas de las iglesias están
tratando de agradar al hombre, no en sí agradar al Señor, de buscar lo que es del Señor, sino agradar al hombre. Entonces, muchas personas hoy buscan esa iglesia porque se sienten cómodos, porque les agrada lo que oyen. Entonces, cuando llega a estos puntos de la iglesia, lo que es verdaderamente la iglesia primitiva, a la iglesia de hoy, no le... Muy aburrido. No le guarda. Muy aburrido. Entonces dice que son iglesias... Sí, un momento. Ok, hermana. Hermana, no sé si estoy equivocado, pero yo pienso que la iglesia no se enfría, que se enfría es uno. Exacto. Claro. O sea, eso está en uno. Porque siempre en toda circunstancia, en todos los tiempos, Dios se mantiene un remanente. Y yo estoy muy de acuerdo con usted, hermano, que esto es un llamado muy personal. Claro que al ser un conjunto de personas, lo que usted es y lo que soy yo y lo que usted piensa y lo que yo pienso va a caracterizar el conjunto en total. Entonces, por eso es que caracteriza una iglesia tibia, pero el hecho de que la iglesia está tibia no significa que yo tenga que por qué estar tibio. ¿Ok, hermano? Bueno, partiendo de lo que estamos aquí, hay que recordar que Dios ha confiado la misión a nosotros. Y tenemos que, eso está en nosotros. Claro. Todos los cristianos que sabemos la verdad. Ok, pero estamos creo que de acuerdo, y no es que estamos diciendo algo que no haya dicho el Señor en la palabra. Yo te doy la oportunidad ahora, Vicky, porque el Señor no se equivocó cuando el mensaje que le envía a la Odisea caracteriza los tiempos de la iglesia de hoy, y el mismo Señor es el que dice tibia y materialista. Esas son las dos, ciega, tibia y materialista, las características de la iglesia en general, que son de las cosas que nosotros tenemos que cuidarnos como iglesia, y por eso que gracias a Dios tenemos estos patrones que estamos siguiendo de la iglesia primitiva, los cuales el hecho de que haya sido hace 2000 años no implica que sea anticuado ni sea antagónico, sino que nos sirven de patrones, aunque nosotros adaptemos esos patrones al tiempo en que estamos viviendo, a la sociedad, pero sin salirnos de ellos. ¿Hermana? Yo pienso que lo que hay hoy en día en las iglesias es mucho emocionalismo, en las mismas alabanzas, y entonces la gente aparentemente son cristianos porque hacen la profesión de fe, hacen la oración, pero son cristianos falsos, digámoslo así, porque de verdad no se han entregado a Cristo, por tanto emocionalismo en las iglesias. Recae otra vez ese interés inicial, después decae porque no son convertidos por el Espíritu. Yo quiero decirte, los hay, falsos y genuinos en la misma condición. Simplemente que, acuérdate que dependiendo de donde tú estés, tú vas a ser influenciado por el resto y tú vas a hacer esto. Pero yo, por ejemplo, el Señor tiene su grupo de genuinos cristianos en todas las denominaciones, en todas las iglesias, pero cabe mucho lo que estás hablando de la falsa profesión por el emocionalismo. Y la profesión, precisamente, acabamos de ver en Romanos, que no es solamente emoción, tiene que ser un conocimiento intelectual. Tiene que ir las dos cosas juntas, conocimiento y corazón a la misma vez, para que lo que uno haga, lo haga con un entendimiento y no recibamos del Señor las palabras, este pueblo lo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y tenemos que cuidarnos de todas esas cosas. ¿Okay? ¿Hay alguien más que tiene alguna otra opinión? Yo recuerdo, pastor, en Cuba, antes de yo venir hace 8 o 9 años, fue cuando el famoso periodo especial. La iglesia, primeramente, el que iba a la iglesia tenía que decir realmente que era cristiano, y como lo quemaban en la hoguera, lo paraban y lo tenían que reconocer. Luego, cuando empezó el famoso periodo especial, abruptamente las iglesias empezaron, dicen muchos, que a engordar y no a crecer. ¿Por qué? Porque crecían así, pero no crecían con el en relación, Señor. porque muchas personas venían por los panes y los peces. Empezó a entrar ayuda del extranjero, de aquí, fundamentalmente daban una botella de aceite a la familia, un jabón, y así pasaban esas cosas. Entonces mucha gente venía por eso. Naturalmente algunos escucharon el evangelio y fueron agregados a la congregación, pero muchos seguían con el interés y quizás también escapando un poco o buscando cómo sobrevivir a la situación. Y por eso yo dije ahorita, para el que no me entendió, sí, que estaban engordando pero no exacto, crecían, es decir, era sí, en su relación con el Señor, su relación con el Señor. Miriam.
No, está bien. Cada quien iba a donde Exacto. se sentía. Porque yo lo que digo, hermano, cada cual el Señor lo pone donde se sienta bien, pero sí nosotros tenemos que crecer en el sentido de que una iglesia no solamente lo que se haga en la alabanza. Hay muchas cosas implícitas dentro de una iglesia que no es solamente el tiempo de alabar. Y esos fueron los patrones que vimos la semana pasada. El primer patrón era que perseveraban en la doctrina. Persevera la doctrina en la iglesia de hoy. A ver. Esa frase, yo dije una frase la semana pasada, pero me quedó confusa. Que yo dije que yo tenía aquí una nota donde decía que una iglesia que ora, evangeliza y cuida, porque a veces muchos no podemos venir los martes a evangelizar, pero qué tal si donde quiera que nos encontremos en ese momento, los que no venimos, mantenemos en oración para los que salgan a visitar, tengan la bendición del Espíritu Santo y de Dios y ganen un alma. Entonces de esa forma también estamos evangelizando el martes. El venir el martes a visitar es una manera, una de las muchas maneras que la iglesia evangeliza. Yo conozco personas que no vienen nunca los martes y traen más personas a la iglesia que muchos de los que salen los martes. Porque en su trabajo personal, hacen contactos, es fácil hacer esto y traen más personas que el salir a visitar los martes no es exclusivo. Es una manera de nosotros evangelizar y servir a la iglesia, porque lo que nosotros queremos hacer es que la persona que viene a la iglesia reciba no solamente una visita de cortesía de parte de la iglesia, si ahí nos interesamos en el estado espiritual en que se encuentra y le ayudamos y le servimos, pero esa no es la única manera de evangelizar. Todos estamos comisionados a evangelizar donde quiera que todos estemos. Hermano Julio. La frase esa que es como ganar almas. ¿Salimos nosotros a ganar almas? Sí, la Biblia habla de ganar almas. Dios gana almas a través de nosotros. Esa es la corrección. Sí, no. Muchas veces se usa esa frase así. No, es Dios. Sí se ganan almas, somos ganadores de almas, pero Dios las gana a través de nosotros como instrumento. Pero hay que salir a evangelizar. Ok, volviendo a la doctrina. Persevera la iglesia en la doctrina. Por eso le digo que es importante en una iglesia. ¿Están dándole el énfasis a la doctrina o ya la doctrina viene a ser algo que está anticuado? Permanece para siempre. Eso no puede cambiar, porque esa es la palabra de Dios, eso es el mandamiento de Dios, eso no puede cambiar. Ahora que el hombre la cambie es otro problema. No, ni el hombre la puede cambiar si los 10 mandamientos, vaya usted y robe, a ver si no va preso y tiene que pagar la justicia. A ver, Miriam. Lo hizo Moisés antes de Cuando yo fui a Colombia, la iglesia estaba repleta, pero una brincadera y una música que yo salí de ahí enferma. Y entonces la palabra no. Entonces yo digo que a veces la gente lo que le gusta es eso, no quieren oír de verdad la palabra de lo que es pecado y todo eso, porque eso es lo que no les gusta a la gente escuchar y por eso las iglesias están llenas, porque eso es lo que les gusta. Y a mí no, yo no tengo problema con música, brincar y saltar, porque cada cual le gusta. Y ahora, el problema está que una iglesia tenga esto y no tenga la doctrina, no tenga la palabra, no le esté dando énfasis al estudio profundo de la palabra de Dios. Porque déjame decirle, los testimonios personales de los hermanos son muy construyentes, animan a la fe de ver las cosas que el Señor está haciendo a través de los hermanos y edifican mucho los testimonios, pero los testimonios no me enseñan a mí doctrina profunda. Entonces, si yo no estoy preparado en una doctrina profunda del Señor, primeramente vimos versículos donde es la Biblia quien nos enseña a nosotros que tenemos que darle importancia a la doctrina del Señor. La doctrina es todo lo que uno va conociendo y conociendo de la iglesia del Señor. Nosotros ahora en octubre vamos a comenzar doctrina de iglesia. ¿Okay? O sea,
Tuvimos un tiempo dando doctrina de Dios. ¿Cuántas cosas no vimos de la persona de Dios? Y aprendimos de la persona de Dios. Ajá. Esa metodología, pastor, que usted está hablando, esa doctrina bíblica. Gracias. Eso es esencial para predicar la palabra. Claro. Tú te acercas a alguien, dime tú que te pregunte y no sepas. No, y entonces lo que tú estás diciendo es verdad. En nuestra comisión y función, las sectas sí se están profundizando en sus doctrinas. Ellas no están gritando, saltando y alabando y dando brincos al techo. Gracias, hermano. Ellas se están profundizando en sus creencias. Es decir, el pueblo cristiano no se profundiza en sus creencias, está prácticamente jugando un papel de, perdóname la palabra, de idiota ante estas personas que vengan cuando están bien preparadas. Hermano Josué. En realidad yo no diría que están bien preparadas, están bien entrenadas para, para manipular. Pero lo que me refiero es que en lo que ellos conocen lo profundizan. Bueno, se entrenan para eso, pero lo que yo diría más bien es que la característica de este tiempo que estamos viviendo, esto no es idea de ningún cristiano propiamente, es la característica de los tiempos, es el rechazo a la enseñanza, porque implícitamente hay un rechazo a la razón. La época moderna marcó el énfasis en la razón, en la ciencia que nos iba a resolver todos los problemas. Y algunos de los últimos que vivimos en ese periodo nos acordamos que en el salón de clase la ciencia era el gran Dios, como dijo alguien, la vaca sagrada, para hacer alusión a los hindúes. Todo lo que dijera y se etiquetara con el nombre de ciencia había que creerlo, aunque fuera el absurdo más grande del mundo. Pero como eso no condujo a ningún camino de verdad, realmente nos ha traído un mundo mucho más complicado y lleno de problemas que lo que teníamos anteriormente, pues la sociedad le ha hecho un rechazo a la razón y a la metodología y a todas esas cosas. Y la gente no quiere oír de estudio, ni de doctrina, ni de enseñanza. La gente quiere emocionarse, porque esa es la filosofía en boga en el siglo XX y lo que hemos heredado. El existencialismo, siéntase bien, esto lo hace sentir bien, ya, eso es todo lo que necesita. Es su verdad. Entonces todo es un subjetivismo, claro. Es lo que a mí me hace sentir bien. ¿Y qué tiene que ver lo que a mí me tiene que hacer sentir bien con la verdad? Y uno incluso lo oye desde los púlpitos. Usted ve, hermanos, a veces sin la mala intención, yo diría que dicen, leen un versículo y dicen, bueno, en mi opinión esto quiere decir. Señor, a mí no me importa su opinión. Es lo que dice el texto. Así es. Es lo que Dios dice en el contexto que lo dijo. Claro. No me importa su opinión personal, ni su experiencia tampoco, en fin de cuentas. Muchas veces hemos oído testimonios de gente que nos han dado su experiencia y cuando ha pasado el tiempo hemos visto que todo es un sueño, una ilusión, una vanidad, una tontería. Entonces la iglesia no puede vivir de esa tontería. Hay que vivir de la palabra de Dios. Exactamente. Germán. Pablo dice aquí a los romanos, en el Romanos 6:17, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Quiere decir que una de las cosas que nosotros estamos viendo aquí ya para pasar al próximo punto, que para que una iglesia esté agradando a Dios y que esté haciendo lo que debe de hacer, una de las cosas es que persevere en la doctrina, como hizo la iglesia primitiva. Bien importante la enseñanza de la palabra, bien importante que se hagan estudios, que se coja la Biblia, que se estudie versículo por versículo, que eso es bien importante para nuestro crecimiento espiritual. ¿Okay? Lo segundo que vimos fue que tenían comunión. Esto es un poquito más breve. ¿Tiene comunión la iglesia de hoy? Sí, se reúnen. Hay muchos aspectos influenciantes de que no permite que todos se congreguen. Y esto valga la pena aclarar en los tiempos en que estamos viviendo, hermanos. No estamos, y es donde yo digo que la iglesia tiene que adaptarse al ambiente y a la situación social en que se encuentra en medio. Ya no estamos viviendo los tiempos donde todo el mundo trabajaba de lunes a viernes, en las mañanas, y tenía todo el mundo el fin de semana libre. ¿Okay? En este momento la iglesia está con uno de los problemas grandes que está confrontando para el desarrollo, para moverse como maquinaria, es precisamente muchos hermanos buenos, cristianos, genuinos, que tienen hasta deseo de trabajar y simplemente no pueden. No pueden por la sociedad.
tienen que trabajar domingos, tienen que trabajar en las noches, no pueden participar de esto, no pueden participar de lo otro. No estamos viendo, eso es un factor bastante implicante en cómo la iglesia se desarrolla. Pero lo importante es que cada cual que es parte de la iglesia piense que cada vez que yo tengo la oportunidad y está la iglesia reunida, allí yo debo de estar. Porque la iglesia primitiva tenía comunión. O sea, no podemos tener la comunión que ellos tenían antes, compartir los tiempos que ellos compartían, como se solía hacer antes, pero la idea de tener comunión sí es siempre la misma para la iglesia. ¿Qué ustedes creen acerca de eso? A ver, ¿tú te querías hablar, Ileana? ¿No? ¿No? ¿Saltamos al próximo punto? Dice que no dejando de congregarse No, como algunos tiempos. Hebreos Y es 10:25. verdad que hay algunos hermanos que sí trabajan, No pero hay pueden. otros que por descuido Bueno. simplemente se acomodan. Y Esa es la parte quedan en aplicativa. casa. Esa es la parte aplicativa de que ve cómo nosotros como iglesia estamos optando estos patrones primitivos, donde puedo yo y simplemente no quiero, que es ahí donde yo tengo que recordar, la iglesia primitiva tenían comunión los unos con los otros. Y yo soy llamado para cada vez que la iglesia está reunida, ahí está yo presente. Si no puedo, Dios lo sabe, el primero que lo tiene que saber es Dios. Si yo voy a tener una excusa, al primero que yo le tengo que dar la excusa es a Dios. ¿Ok? Y lidiar con Dios y tener esa paz, esa tranquilidad en mi corazón de que Dios conoce mi condición. Pero lo triste es cuando pudiendo no lo hacemos. Cuando una de las características de la iglesia era tener comunión. La próxima era partir el pan. Ya recordamos que la semana pasada esto no solamente implicaba la Santa Cena, pero el hecho de tener comidas confraternales y compartir los unos con los otros, lo cual es bien saludable. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para ser seres sociables, para socializar los unos con los otros, para tener esos tiempos de compañerismo. Cuando uno tiende a aislarse, a separarse, pues vemos que eso perjudica a la persona. Sin embargo, cuán buenos son los tiempos, como dice el mismo Salmo, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero no jalándose los pelos. En armonía. Dice el Salmo, en armonía, ¿okay? Habitar los hermanos juntos, pero en armonía, y compartir unos con otros y tener tiempos confraternales. La iglesia primitiva lo hacía, ¿ok? Nosotros lo hacemos. Me gusta, ese es el que más me gusta de todo. El próximo que viene puede ser que a muchos no les guste. La iglesia primitiva perseveraba en la oración. Y ahí dijimos que aquí se refiere a cultos de oración. Y muchas veces los cultos de oración los encontramos aburridos, sin propósito, pero que la mente de nosotros está completamente contraria a lo que dice la Biblia, porque la palabra del Señor es la que nos exalta a interceder los unos por los otros, a orar a Dios sin cesar, a que sean conocidas las oraciones de los unos con los otros y llevarlas al Señor en oración como pueblo que somos de Dios. O sea, que ellos perseveraban en la oración. Lo que implica para nosotros, hermanos, es que nosotros tenemos que aprovechar esos tiempos, y son tiempos también importantes para la iglesia. Y muchos simplemente si no les gusta lo que está pasando, no van. Pero no debe de ser así, porque simplemente el Señor a mí me ha mandado a congregarme, y si puedo, tengo que hacerlo. Agradecido al Señor, porque muchas veces esas oportunidades Dios te las puede quitar. Y cuando te las quita, entonces es que anhelas congregarte con la iglesia. Como hay muchos hermanos, ¿cómo no desearían congregarse con la iglesia? Sin embargo, no pueden. Pero hay otros que tienen ese privilegio y simplemente por cualquier cosita no lo aprovechan. Pero el culto de oración es importantísimo para el pueblo del Señor. ¿Qué ustedes creen? La Biblia dice orar sin cesar. Ok. Estamos viendo estos patrones antiguos. ¿Okay? Como ustedes pueden ver,
En ningún momento aquí ni son anticuados ni son antagónicos, son métodos que nosotros como iglesia tenemos que llevar a cabo. Por eso que usted puede ver que cuando nosotros nos unimos a darle culto al Señor, puede ser que pasen las mismas cosas todo el tiempo, pero es que para eso nos unimos. ¿Nos unimos a qué? A cantar, a leer la Biblia, a orar y a escuchar la exhortación de la palabra. Eso fue lo que hizo la iglesia primitiva. En otra ocasión yo te doy la oportunidad ahora, Omar. Mira, si a nosotros no nos gusta eso y nos aburre, gracias a Dios que no somos judíos y no teníamos que ir a la sinagoga. Porque en la sinagoga donde el Señor Jesús se congregaba, si usted habla de aburrido, allí había que verdaderamente, porque era repetir la ley, y repetir esto, y escribir esto, y orar. Y, una cosa, un rito. Sí. Ajá. Una pregunta que le quiero hacer. Ajá. Yo llevo poco tiempo aquí en este país, no sé cómo la congregación, la convención. Ajá. Tú perteneces a la Convención Bautista Sur. Sí. En Cuba, no sé si es más chiquita, ahí en Cuba se hacían muchas reuniones fraternales. Y eso es bien edificante. Entre iglesia y entre sí. Eso es maravilloso. Ahí tú conoces hermanos que aquí también se debe hacer. Yo estoy de acuerdo con eso y la iglesia, la Convención Bautista del Sur se las hace. Muchas veces el problema de nosotros es, por ejemplo, casi siempre si la iglesia de nosotros estuviera localizada en Miami, nosotros tuviéramos mucho más confraternidad con iglesias de bautistas del sur y estuviéramos participando de muchas otras cosas. Hay que también, yo no estoy justificando, ojalá que nosotros participáramos más de esas convenciones. A veces hay que ver la economía como está, que hoy día te mencionan algo y para una familia participar prácticamente representa un tremendo sacrificio por la cantidad de dinero que envuelve. Otra de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta que bautistas en Cape Coral, hispanos, somos la única iglesia. Si hubieran 2, 3, 4 iglesias bautistas hispanas, nosotros tuviéramos más confraternidad con estas iglesias. Porque, eso sí, yo les quiero decir una cosa. Yo no le digo, le prohíbo a nadie, porque la iglesia no le puede prohibir a nadie nada. La iglesia es un grupo de voluntarios, de que la persona participe de otros eventos que tienen otras iglesias. Yo personalmente, por mis convicciones doctrinales, yo no puedo participar de otra denominación que tenga una actividad donde yo voy allí y en vez de yo, como dice, salir alegre y contento, lo que salgo es disgustado. Y deprimido. Y entonces eso coge un papel y vele cortando por todas partes para que tú veas que se te va achicando más el de eso. Yo digo eso, pastor. Pero cuando vivíamos en Cuba, oye, nosotros participamos también de todo eso. Para los jóvenes, sí. Esos programas de jóvenes que los mismos pastores de otra iglesia le daban, pues eso es edificante. Sí. Igual que los cristianos, uno aprende mucho. Omar. Porque es la manera como tú te puedes comunicar con Dios. Tú aprendes de Dios sobre la Biblia, pero es la manera como tú tienes esa comunicación con Dios y puedes hablar con el Padre. Y es una de las armas más poderosas que tenemos. Y nosotros como cristianos a veces tendemos a no darle tanta importancia. Y estamos cometiendo un grave error. Porque en este mundo que estamos ahora, todo está boca abajo. Sí. Y si no oramos, ¿dónde está la comunicación nosotros con Dios? Okay, lo próximo que hacía la iglesia, y no señalé porque todavía no hemos entrado donde estamos en Hechos capítulo 2, donde nos quedamos la semana pasada, en Hechos capítulo 2, el versículo 43. Donde perseveraban también en el temor a Dios. Fíjate, donde sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Como vimos al principio de la clase,
la mente humanista que se ha infiltrado en las congregaciones a veces va en contra del temor a Dios y la reverencia que nosotros le tenemos que tener a nuestro Señor. ¿Okay? No nos importa, simplemente hacemos las cosas por hacerlas. Eso se ve, mire, en la manera de vestir, se ve en la manera de comportarse dentro del templo, se ve en la manera de, inclusive, de hablar con Dios, donde a Dios se le reclama, no se le aclama. Entonces, ese humanismo que ha perjudicado y ha inundado el pensamiento de la iglesia va en contra del temor de Dios. Y aquí vemos que otro de los patrones de la iglesia primitiva es que ellos les sobrevenía temor a toda persona. ¿Temor a qué? A Dios, de ver las maravillas que Él hacía con la iglesia, en medio de la iglesia, y de que Él es un Dios grande, santo, digno de ser reverenciado, digno que se le respete. ¿Ok? Yo sé que hay tela para cortar, así que... sí. En nuestro centro de trabajo. Ajá. Todo tipo de relación como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener temor de hacer lo que no está correcto delante de Dios. Porque de qué otra manera vamos a glorificar a Dios. Claro. Pero casi siempre eso que vivimos en nuestros hogares y lo que está influenciando la sociedad lo traemos a la iglesia. Por ejemplo, ¿qué ustedes creen si yo fuera a la playa en tuxedo? En tuxedo. Un tuxedo, como traje de pingüino. Traje de pingüino. Y que me pusiera ahí en la arena a coger el sol con mi traje de pingüino. Bueno. Entonces decimos nosotros que están chiflada la gente que entra a la iglesia como si fueran a ir a una playa. Es la misma opinión que tiene el mundo de nosotros. Okay. A ver, hermano. Tuvimos una conferencia de familia acá y no sé si todos han tenido la oportunidad de comprar esos videos, pero si no los pueden pedir, yo creo, y comprarlos y mirar, porque el pastor Salvador Gómez expuso a la luz de las escrituras muy clarito todo ese tipo de cosas. Está muy bien explicado, bien claro como la palabra lo expresa, y ahí se aprende muchísimo. Mira, pero la raíz de todo ese mal está en el temor de Dios. ¿Temo yo a Dios, sí o no? ¿Hago las cosas yo por Dios o por los hombres? Porque me miren los hombres, o por el qué dirán los hombres. Ve, ¿qué es lo que está influenciando más mi mente? ¿La está influenciando Dios o la está influenciando la gente? Si la está influenciando la gente, yo se lo voy a dar a conocer. Pero si Dios es el que yo estoy, en mi mente está pendiente Dios en todo y por todo, puede ser que yo cometa algún error, pero inmediatamente que lo cometo y Él me llama la atención, lo corrijo. ¿Por qué? Porque es mi temor a Dios. En eso perseveraba la iglesia. Yo pienso que hoy día es una de las cosas que se ha perdido mucho en nuestras reuniones, en nuestros templos, en la manera de conducirse en una iglesia, en la manera de prestar atención a lo que está pasando en una iglesia o en el servicio. Todo eso implica si yo tengo temor, sí o no, de Dios. Sí, hoy actualmente, nosotros cuando tenemos iglesia, por ejemplo, tengo poco tiempo aquí, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo es la forma de esta iglesia? ¿Cómo es la forma de la iglesia que yo vengo? Que con esta doctrina. Hoy actualmente yo miro que las iglesias, muchas de las iglesias se adaptan al mundo. Se están adaptando al mundo. ¿Por qué? Porque dicen que hay que vivir los tiempos modernos. Si la Biblia, la palabra de Dios no cambia nunca, ¿cómo yo me voy a adaptar al mundo? ¿Y cómo me voy a presentar delante de Dios? Cuando el Señor me diga, bueno, te adaptaste al mundo, te adaptaste a mi doctrina, a mi palabra. ¿Con qué respuesta le doy al Señor? Entonces tuve muchas iglesias que se adaptan al mundo, porque quieren tener, ¿cómo se llama? Reggaetón, quieren tener merengue, quieren tener chachachá, quieren tener... ¿Cómo es eso? ¿Cómo yo entiendo eso? Entonces cuando yo llego a una iglesia, así como esa, me retiro, porque no voy a buscar lo que yo quiero, no me van a dar lo que yo necesito, lo que vengo aquí a lo que me enseña la palabra de Dios, y como voy allí no me la dan, con el Cristo yo me retiro de aquí y dice, este es un muerto. Ajá, es verdad, hermano, sí, es verdad, es un muerto. No quiero decir que yo critique a nadie, no, pero como usted dijo ahorita, es problema de la persona que se sienta a brincar como se sienta a su acomodo.
Pero el día que se presente delante de Dios, ¿qué va a decirle? No, Señor, yo me sentía así cómodo. No, pero yo dije un mandamiento aquí bien claro y el pastor te lo dijo. Y te lo dijeron los diáconos, y te lo dijeron los hermanos que estaban allí en la doctrina. Si tú no lo quisiste, vamos a ver tu recompensa, cómo es que viene. Es mi forma de... Claramente el Señor dice en la palabra, ahora le doy oportunidad a todos los que levantaron la mano, que Dios es un Dios de orden en primer lugar, de orden. ¿Loida? Sí, tenemos que tener en cuenta que cuando Dios le dijo a Pedro, sobre esta iglesia sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es porque Pedro reconoció que la doctrina está basada en el reino de los cielos y la forma de nosotros los cristianos vivir es única y exclusivamente agradando a Dios en todo momento con un proceso de santificación que es donde vamos a tener que dar cuenta el día de mañana, porque muchos dicen también, desde que están diciendo que Dios viene y no acaba de venir, pero si nos sorprende la muerte ya Dios vino para nosotros. Y entonces, ¿qué condición estamos nosotros ante Dios? Si en vez de agradar las cosas del reino de los cielos, estamos agradando las cosas del reino de la tierra, que es manejado por Satanás. Nos vamos a tener que convertir en sinagoga. David. Ajá. Muchos años atrás de Cuba, la iglesia bautista en Cuba, tuve la oportunidad de compartir con varias congregaciones. Bueno, estuvimos por 2 años en un gran cautiverio, libre, pero en cautiverio. Y cuando regresamos, cuando vinimos para este país, encontramos la iglesia bautista, tanto en Miami como aquí en Cape Coral. Yo llevo 9 años en esta iglesia, y una de las cosas que le estoy agradecido a Dios es por el respeto que tenemos en nuestra iglesia, es por la doctrina que tenemos en esta iglesia, es por los cánticos, los signos y la alabanza que le damos a Dios, porque es nuestro Dios, y es la única forma que nosotros como congregación le mostramos a Dios que nosotros somos dignos de su misericordia. Yo esto lo digo con mucho respeto, porque todo está en su persona como ministro de Dios, y usted nos lleva a eso. Yo le insto desde aquí atrás a ese púlpito donde usted está, que la iglesia siga así, y aquel que venga con otras ideas a esta iglesia, que haga como le dijeron al hermano: no voy porque no hay timbales ni maracas. Yo estoy muy contento con esto. Hermano, quiero decirle una cosa, ya le doy la oportunidad a la hermana. Como podemos ver en estos patrones, lo primerito que se mencionaba, ¿qué era? Doctrina. Porque de acuerdo a la doctrina va a funcionar la iglesia en todos los otros aspectos. Si tu doctrina, hay muchas manos levantadas, Josué. Si tú perseveras en la doctrina de la Biblia, es la doctrina de la Biblia la que no te va a dejar desviarte ni a la derecha ni a la izquierda, sino te va a ayudar a permanecer en el camino del Señor. Hermana. Sí, esa fue una de las cosas que más a nosotros nos gustó cuando llegamos acá a la iglesia, que se lleva la sana doctrina, que es bíblica, y es lo que nosotros buscamos para el crecimiento con el Señor, porque nosotros tenemos que tener comunicación con el Señor por medio de la oración, crecer en su palabra y vivir en santidad. Claro. La oración es una de las cosas, es el alma del Señor. La comunicación que nosotros tengamos con el Señor en oración es lo que nos hace tener más comunicación, porque nos da el deseo de seguir y darle las gracias o estar en cuidado de la familia, del que no es creyente, pedirle al Señor, darle las gracias, Señor, si dormimos. Señor, claro, gracias, orar en todo tiempo. Estamos caminando, el aire que respiramos. Todo. Y nosotros conversamos, mi esposo y yo, me encanta cómo el pastor está tratando y luchando con la sana doctrina, como él explica, trata de desmenuzarla para que nosotros entendamos bien y que se siga la sana doctrina. Bueno, la sana doctrina es lo que va a ayudarnos a nosotros a seguir manteniendo a Josué. Sí, solamente una pequeña nota. Yo
quisiera que se llevara la idea de que tenemos que tener una antítesis entre doctrina y alabanza. No es un problema de que si tenemos una batería o no tenemos batería, ese no es el punto. Gracias a Dios que los hermanos americanos tienen batería. Y ojalá yo tuviera una batería también. también. Que en el culto nuestro Sí, lo que pasa no, no tenemos los músicos, pero ojalá los tuviéramos. Esa es la palabra, la doctrina y los músicos, no es hacer ruido. Hay gente que lo que hacen es ruido. Estamos de acuerdo. Mientras más ruido hacen, exactamente, es que Dios está presente, no es hacer ruido. La música es para acompañar a la congregación y la letra de lo que se canta. Y elevar el espíritu, elevar el alma en alabanza a Dios. Entonces no debemos tampoco no, en ningún momento. Guitarra, que si esto, que si lo otro, porque como también el primer órgano que se introdujo en una iglesia en Estados Unidos fue en Boston, así un hermano que dijeron que ese era el instrumento del diablo. Así es. Y se formó tremendo problema. Y resulta que un órgano hoy es tan aburrido que nadie lo quiere tener. Entonces, tenemos que tener cuidado. En ese tiempo la iglesia cantaba en una sola tonada. Exacto. Era entonces cuando introdujeron el órgano que daba armonía y pensaron que era del diablo. Pero yo estoy muy de acuerdo con lo que él está diciendo. Si nosotros usamos aquí piano y órgano, créame, es porque no tenemos los músicos que puedan estar aquí todos los domingos para acompañar. Porque yo no puedo tener un domingo una orquesta y el otro domingo un piano solo. Cuando yo tenga los músicos que vengan a ensayar los viernes y a presentar al Señor la cosa bien hecha como Él merece el día domingo, tenemos músicos y tenemos otros instrumentos. Mientras tanto, piano y órgano. Pero no es porque tengamos una actitud anticuada contra los instrumentos. Mano Pablo, después hermano. Ministro, en eso yo estoy también de acuerdo. Hay que tener presente que usted puede aplaudir a Dios. Dios ponga en su corazón. Usted quiere alabar a Dios, brincando, brinque. Yo no vengo aquí a fiarme en el pastor. A alabar al Señor. Y esa es mi forma con orden. Con orden, pero ¿sabe lo que pasa? Que lo que hace brincar es el ritmo. No, muchas veces no es la letra de un himno o de la canción, sino el ritmo te hace brincar. Y tú te pones a brincar, y imagínense una mujer brincando y un hombre atrás. Otra cosa, otro punto de vista. Ese es el problema, sí. Sobre la sana doctrina. Ajá, sí. Desde mi punto de vista, es lo que estoy de acuerdo con los hermanos. Una doctrina sana. Claro. ¿Cuántos aquí habíamos confundido entre el calvinismo y eso es una prueba de esto? Exacto. Y yo maravillado porque aquí aprendo más. Exacto. El día que yo me sienta bien aquí. Ni me voy a sentir mal con el pastor, me voy yo porque creo que no lo sea. Okay. Eso es una de las cosas que me gusta. Germán. ¿En cuántos versículos encontramos en la Biblia que dice que éramos esclavos del pecado y después el Señor nos dio vida eterna? Y acá dice en el versículo que yo leí que éramos esclavos del pecado y que fuimos entregados a esta forma de doctrina, a esa forma. Exactamente. O sea, lo importante que es. Hermano Edward. Sí, es interesante eso de los bailes, cosas así. Cuando Salomón dedicó el templo al Señor, hubo salterio, arpa y de todo en orden. Ahora, no sé cuántos hermanos aquí han visto a judíos para Jesús, dar su presentación, o cómo las danzas judías, cómo son las danzas judías. Es una cosa agradable, muy linda. una cosa preciosa, en orden. Ah, el grito, salsa, merengue, no, eso no creo. Yo me acuerdo de niño en Perú cuando yo era misionero. Los cantos de la alabanza, los coritos, alegre, y todo el mundo en orden aplaudiendo. Es lindo, pero cuando se va más a un extremo, entonces lo que es una fiesta, nosotros no estamos en fiesta, estamos aquí para aprender la Claro, ok, David. Sí, un detalle particular, ya que se mencionó esto de la batería y demás. Yo recuerdo que nosotros teníamos como música en la iglesia allá en Cuba, en Guantánamo Bay específicamente, eran varios buckets que se le cortaron la parte de abajo, y el baterista, que era un baterista profesional, con los cortes que le hizo a esos buckets, caballeros, que son buckets de pintura, los hizo cortes altos y bajos, y eso hacía que ese aparatico plástico diera un tono. Y entonces entre keyboard, eso y una flauta, esa era la música que nosotros teníamos. No era nada. Y sin embargo, en cuanto a la sana doctrina,
y al respeto en adoración que nosotros le debemos hacia Dios, se hacía aquello y nosotros pasamos 2 horas, hora y media allí encantados de la vida, todo con respeto y con orden. Ahora, lo que está diciendo que ya tenemos que terminar ya. Bueno, te voy a hablar yo y te doy la oportunidad, Magdalena. El asunto está, lo más importante para mí, ya que se ha abundado bastante en la alabanza, es que aunque yo tenga que cantar a capela, yo le tengo que cantar a Dios. Y muchas veces a nosotros nos ha ocurrido de que no se puede tocar, no se puede acompañar en música a capela. Porque lo importante es que nosotros cantemos y alabemos al Señor, que no estemos tan pendientes de... Yo soy de mi convicción es que lo mejor para Dios. ¿Okay? Si tú le das mediocre al Señor por no sacrificarte y por no esforzarte, está bien mal. Pero tú le das a Dios lo mejor de lo que tú tienes y lo mejor de tu capacidad. Pero cuando no tienes los recursos, le cantas a capela y lo importante es cantarle al Señor. Terminamos con Magdalena. No, solo quería retomar lo del temor de Dios, porque se ha hablado de los otros puntos. Y me venía a la mente que a mí siempre me ha gustado enseñarle a mis hijos, en este caso, que lo que ellos hagan fuera del alcance de la vista de nosotros, o del pastor, o de la iglesia, que ellos vayan a hacer y que ellos no estén seguros que con eso están glorificando a Dios, que se sienten a pensar el paso que van a dar. Yo pienso que debemos pensar en esas cosas, de que el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, sino temer hacer lo que a Dios no le agrada. Es un respeto y reverencia a su santidad, menos que sea una frase. No, solamente que leí una vez un cura que empezó a pelear contra la iglesia, escribió un libro, se llama Mi Iglesia Duerme. Me imagino que mucha gente lo habrá leído. Precisamente porque él temía a Dios sobre lo que se estaba haciendo en la iglesia, que no era lo correcto, que era bien. Y se fue y formaron un revolú con el pobre Salvador Fresedo. Mira eso. Ok, hermano, la semana que viene nos faltó el último punto, que es, estaban unidos en el sentido de compartir otros aspectos de la vida. Lo vamos a hacer como una manera de introducción y vamos a entrar en el próximo tema, que lo que es la curación del cojo. ¿Okay? Así que nos ponemos en pie y nos despedimos.